Son las 8:10. Bueno, no queremos desatender lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones. Ustedes bien lo saben, han transcurrido muchos años, probablemente demasiados. En este periodo presidencial y legislativo han transcurrido algunos años, también quizás demasiado, y la gran pregunta que se hace ahora, y muy especialmente luego de que ayer la mesa técnica terminara sus labores sin ni una propuesta concreta, ni sin un mecanismo de distribución, es si vamos a tener que seguir esperando o se va a precipitar o no una votación. A ese respecto conversamos con la senadora e integrante de la Comisión del Trabajo, Alejandra Sepúlveda, quien nos dio sus apreciaciones sobre el tema. El detalle de esta entrevista ustedes la pueden encontrar también en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Bueno, en relación a lo que está ocurriendo, esta senadora por la región de O'Higgins, detalló que hoy debería terminar ya el comité técnico, más allá de algunos trascendidos que se han dado, y expresó sus deseos de que la próxima semana se pueda votar ya la idea de legislar. Termina la comisión el día de hoy, ¿no es cierto?, día jueves en la tarde. Nos van a dar nuestros asesores el reporte que corresponde. Va a haber seguramente este fin de semana nos van a entregar un documento y nosotros esperamos votar entre lunes y miércoles. Yo espero de verdad que nos sigan dilatando esto, porque solo la idea de legislar es la posibilidad de querer discutir el tema, porque el fondo de esto, los articulados, se van a ver con las indicaciones específicas que va a incorporar el gobierno a partir precisamente de los acuerdos que se puedan generar. Consultada respecto a las presiones de la industria de las AFP, Sepúlveda aseguró que efectivamente se ha dado aquello de la mano de campañas publicitarias. Asimismo, instó a que esta presión no termine afectando las votaciones de parlamentarios de la oposición. Yo espero que no sea así, ¿no? Espero que, porque estaríamos en el peor de los mundos. Y además yo creo que hay una costumbre de ejercer sobre la presión parlamentaria, pero uno tiene que estar sobre las cosas importantes de este país, pensando en el bien común y en las personas que nos eligieron para poder precisamente mejorar su calidad de vida. Ahora, yo creo que las AFP han presionado permanentemente al sistema político, pero yo espero que eso no influya hoy día en la votación de los senadores y senadoras, fundamentalmente de la oposición. Bueno, como hemos contado, hay una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar con esto. Da la impresión de que la mesa técnica va a finalmente emanar un informe definitivo, sin consenso, sin acuerdos sobre cómo va a ser el alza de la cotización adicional, ni cuál es la fórmula para distribuirla. Esto obviamente genera un gran agotamiento institucional y político. Haber caminado tanto para terminar sin acuerdos es algo que la ciudadanía no logra comprender. Aún a riesgo de parecer repetitivo, el problema está ahí y persiste. Las miserables pensiones de la gran mayoría de nuestros adultos mayores, en lo cual evidentemente prevé o hace prever que esta situación puede continuar en relación a los que están terminando hoy por hoy su vida laboral. Es esto lo que el sistema político no logra resolver y que por supuesto se perpetúa como uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Son las 8:15. Como ustedes saben, el Frente Amplio ha iniciado su proceso definitivo de consolidación como un partido político. Su vida en términos oficiales ha comenzado el pasado lunes. Hay una directiva provisoria y un proceso para constituir una nueva directiva. Y obviamente nos interesa la coyuntura, pero tanto más nos interesa el mediano y largo plazo. Este partido nuevo
dónde se quiere situar, con qué parámetros, con qué coordinadas político-ideológicas. Bueno, queremos conversar a esta hora de la mañana con la representante de Nodo 21, también militante de Comunes y que también está siendo parte muy activa de este proceso, Camila Miranda. Camila, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días. Yo te hago precisión, militante del Frente Amplio. Ya no existe ninguno de los otros partidos. No. Quise decir que había sido militante de Comunes. Sí. A eso me refería. Ahora sí. me destino a militante del Frente Amplio. De hecho, había contado que a partir del lunes ya el Frente Amplio como partido tiene una vida oficial, ¿no? Que ese proceso venía de antes. Bueno, es un partido joven, Camila, que surge muy fuertemente influenciado por las luchas estudiantiles de la década pasada, que como pocos partidos en la historia de Chile, quizás como ninguno, llegó muy rápidamente desde la fecha de nacimiento al gobierno, con un presidente de la República, y todo este vértigo, me imagino, debe dar para reflexionar mucho, ¿no? Partamos por ahí, esta tarea que les ha llegado tan rápido, ¿no? De conducir los destinos del país y qué es lo que han aprendido en el camino. Mira, lo primero es ponerlo en perspectiva histórica, porque si bien el Frente Amplio como articulación lleva 10 años, es un proceso bastante más largo. ¿Y cuál es ese proceso? Que no es solo el proceso de ir construyendo herramientas políticas que hoy día derivan en el partido Frente Amplio, sino que yo creo que fue la capacidad, junto a harta activación social y en el contexto de agotamiento de una forma de construir Chile, que en realidad permite el surgimiento y la emergencia de movilizaciones activas en lo estudiantil, también en lo medioambiental, después lo feminista, no más FP. Y creo que lo que hacen las fuerzas del Frente Amplio de alguna manera es poner sobre la mesa esas dimensiones de los abusos y los problemas que estábamos teniendo. Y la nueva fase, por tanto, siguiendo esa trayectoria, supone no quedarse solo, ¿cierto?, en la crítica de lo que está mal, sino que básicamente proyectar la posibilidad de una salida de aquello que está mal. Entonces, la nueva fase del Frente Amplio supone, al articularse, construir fuerza, luego de la experiencia de gobierno, tener más clara el proyecto de cambio de Chile. De alguna forma estuvieron las apuestas constitucionales tratando de delinear una forma, un nuevo marco, y tras el fracaso de eso también supone el desafío en una izquierda que se plantea acorde con los desafíos que tiene el futuro, tanto en términos de cambio climático, cambio de las estructuras del empleo, los límites del crecimiento que tiene Chile, proponer, ¿cierto?, una vía de desarrollo para el país. De alguna forma, ponerle ese tránsito histórico permite también explicar por qué en tan corto tiempo, ¿cierto?, logra tener el lugar que tiene. O sea, es tanto de una crisis de los otros sectores, pero también el haber sido parte de esa impugnación que hace harto rato ya no se puede quedar en impugnación, no solo por las responsabilidades o por las decisiones de intervenir en la política institucional, sino también como una responsabilidad desde la izquierda de plantearse en el plano de ser una política de mayorías para el país. Entonces ese tránsito es el que sitúa también los desafíos del partido Frente Amplio ya como un todo, como un conjunto que identifica distintas trayectorias. Yo creo que, claro, para quienes nos escuchan, lo más distintivo será vincularnos con dirigencias estudiantiles, pero en este corto, pero también intenso proceso de 10 años, ya es mucho más diverso que eso. Por eso ponía también el influjo feminista que tiene el 2018, pero también la incorporación de militantes y otras fuerzas políticas que no encontraron espacio en los partidos de la exconcertación, que ya habían construido herramientas políticas y que encontraron en el Frente Amplio un influjo para pensar una izquierda de futuro y que están hoy día aquí incorporados. Yo digo uno prototípico, pero es Jorge Arrate, pero es para poner un caso entre muchos otros casos, ya que él es bastante visible. Entonces ya hay una conjugación de distintas trayectorias y así también ha significado las apuestas municipales del Frente Amplio en ir incorporando construcción local y barrial a este esfuerzo que ya, digamos, tiene distintas formas de incidencia en la sociedad. Sí, Camila, al amparo de esas luchas, ¿no? El Frente Amplio levantó, pero no solamente levantó así episódicamente algunas banderas, sino que luego las fue señalando en sus distintas etapas
bastante ambiciosas. O sea, este era un gobierno cuya candidatura presidencial era de transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, afirmaciones como superar el modelo neoliberal, como terminar con las AFP, no eran meras afirmaciones, en algún momento se convirtieron en propósitos políticos formales, ¿no? Y luego nos hemos encontrado con una realidad cuya principal característica, diría yo, es la minoría parlamentaria. Y aquí hay dos formas de abordarlo, ¿no? Uno es decir, bueno, estamos en un momento de empate o de retroceso táctico, ¿no? Pero nuestros propósitos siguen siendo modificar el modelo neoliberal, terminar con las AFP, o dicho quizás más resumidamente, restituir una presencia mucho mayor del Estado en la sociedad, o decir, bueno, la experiencia en el gobierno nos fue cambiando y en realidad nuestros propósitos para el tiempo que viene deberían ser más gradualistas, ¿no? ¿Cómo entender el momento presente? Porque esto que parece declamativo, Camila, es un dilema político real, bien concreto. Me imagino que es de los más importantes en las conversaciones que ustedes han tenido. Mira, yo creo que en este proceso de la experiencia del gobierno también de llegar tan rápido al constituirse esta coyuntura de enfrentar a José Antonio Kast, que también es importante poner sobre la mesa porque define o dibuja también el contexto político que se está experimentando, ¿cierto? Y luego en las apuestas de cambios estructurales nosotros tomamos una opción por el cambio constitucional, que luego nos llevó, claro, una derrota bastante profunda en las izquierdas en el intento de, por esa vía, ¿cierto?, hacer ajustes que permitiesen producir un camino, por ejemplo, de salidas a la AFP y a otras instituciones que nos parecen que producen solo abuso en la sociedad. Esa fue una apuesta de un camino que, por supuesto, no resultó, y eso me gusta ponerlo también sobre la mesa, porque luego la experiencia de gobierno tras esos acontecimientos supone una atención abierta en términos de cómo se camina, ¿cierto?, sin la posibilidad de afectar aquellos elementos que nosotros por mucho rato dijimos que bloqueaban la posibilidad de hacer cambios, ¿cierto?, que es las lógicas constitucionales imperantes que teníamos, y eso obliga a un ejercicio no solo de realismo político, sino de creatividad, de preguntarse por dónde. Y ahí es donde se sitúa entonces la necesidad de plantearse un proyecto de desarrollo, porque lo que a nosotros nos parece pertinente es que cuando nosotros decimos hay que tener pensiones dignas, si hay caminos que se cierran, también hay que abrir otros. ¿Cómo logramos que un país que tiene ventajas comparativas, donde a mi parecer el optimismo también se está volviendo a reactivar, hay la posibilidad de decirle a Chile, sabes que Chile tiene las capacidades de ser desarrollado, y un país desarrollado es aquel que puede efectivamente ofrecer pensiones dignas y que permite una conversación de otro tenor para enfrentar lo que tú dices, que son condiciones bastante pragmáticas del escenario político, donde hay minoría parlamentaria, donde en general reina la descomposición, la fragmentación, también reina la posibilidad del discurso corto de agitación, ¿cierto? Pero nos parece, y por eso estamos construyendo partidos, de que lo que se necesita es articular un proyecto para que esas cosas que nosotros seguimos sosteniendo que son necesarias de enfrentar, que están en el seno del problema de la desigualdad, tengan un camino. Eso es lo que de alguna forma hoy día nos tensiona. Eso supone hacer juicios permanentes sobre las posibilidades, los límites del ejercicio de gobierno en el cuadro que estamos experimentando, y también ha significado que el Frente Amplio tenga sobre la mesa, a mi parecer, reformas que son coherentes también con su trayectoria. Solo está la condonación del CAE, está la discusión del sistema de cuidado, está la posibilidad de hoy día avanzar una reforma de salud fortaleciendo FONASA en los próximos meses. Entonces, creo que ha tenido, ¿cierto?, un cariz distintivo la pasada del Frente Amplio por el gobierno, con todos los juicios que luego habrá que hacer. Entonces me quedo más que con la dimensión de las renuncias que se podrían interpretar, más bien con la dimensión de la necesidad de articular un proyecto para que lo que mucho rato agitamos como problema tengan un camino de salida. Y yo creo que en ese sentido el cuadro político no genera las mejores condiciones, ¿cierto?, del diálogo transversal, pero creemos que hay una ventana para ofrecerle a Chile un proceso de desarrollo, un proyecto de ese tipo, y volver a retomar que el sentido al final de la política y la herramienta política es pensar cómo uno proyecta vidas felices, con tiempo, con cuidado. Ese al final para nosotros es el sentido de estar militando, ¿cierto? Y por eso hacemos un hincapié en el problema de la desigualdad, en el problema de para qué sirve la política, en el problema del endeudamiento estudiantil. Ese es el norte y el encuadre, digamos, de la necesidad de este instrumento, que va mucho más allá de ser gobierno, y ese es otro desafío. Teniendo al presidente de la República, es un desafío construir un partido que logre plantear sus
propuestas en sí mismo, ¿cierto? Y no necesariamente ser el amplificador del gobierno y más bien desde sus propuestas incidir y hacerle planteamiento al presidente de la República. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Camila Miranda. Camila, no entrando en la caricatura, sino ocupando la caricatura para ir al tema de fondo, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué te pasa a ti como dirigente política, pero también como alguien que reflexiona sobre la política desde Nodo 21, con este concepto que al principio era como un chiste, luego se ha ido instalando más consistentemente de la ñuñoización, ¿no? Como identidad política y luego como descalificación política, pero además preferentemente asociada al Frente Amplio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con eso o qué reflexión harías sobre aquello? Bueno, primero es una forma también de, en la dimensión más quizás positiva, edificante de esa caricatura, está que se ha ido configurando, ¿cierto?, un sector social con una identidad política que convoca, que le habla a un sector y que hoy día habita ciertos espacios que tienen que ver con el proceso de movilidad por la educación superior, pero lo que me parece más importante es que hoy día el Frente Amplio es mucho más que eso. Es mucho más amplio que eso y por eso esta etapa de ser partido Frente Amplio tiene el desafío de expresar eso más amplio que es. Pero por supuesto que esa identidad que se va construyendo en los ñuñoínos habría que también hacer doble clic a qué es lo que significa. Por eso digo que tiene que ver también con ese proceso de formación de un sector político al calor de movilizaciones sociales que supone cierta forma de integración social, de ciertos valores culturales. Y en ese sentido también el Frente Amplio va trazando, a mi parecer, no solamente un planteamiento político, sino también ciertas identidades que va construyendo asemejables y asimilables al partido. Déjame decirlo con mis palabras, a ver si lo podemos aterrizar, ¿no? Yo entiendo que cuando se usa ñuñoíno como una descalificación aplicada a la política, ¿no? Quiero decir, sí. se refiere a maneras de entender la política que no están preocupadas de las necesidades más básicas de la población, sino de necesidades que vienen después de lo básico, ¿no? Que pueden ser muy bien intencionadas, pero que tienen que ver con asuntos como de segundo piso, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo identitario, las preocupaciones por ciertas causas contemporáneas y así sucesivamente. Pero entiendo que cuando se plantea de manera descalificatoria, se plantea como una desatención de lo otro, ¿no? Siendo una organización de izquierda, algo así sería. Mira, ¿no? ¿Qué es lo que algunos han planteado como la izquierda woke? Como para ponerle otra caricatura o otra etiqueta sobre la mesa. A ver, yo creo que hay dos problemas ahí. Uno que yo te decía, o sea, hay una identidad que se va generando, pero que no es la exclusiva del Frente Amplio en el proceso social histórico que ha tenido. Pero la otra tiene que ver con una discusión en la izquierda sobre la posibilidad de entender los conflictos principales de capital y vida, considerando todas las dimensiones en las que eso afecta e interviene, que es, por ejemplo, la idea de reducir el feminismo a una lucha identitaria cuando es una disputa sumamente concreta por la igualdad de la sociedad. Entonces ahí, por ejemplo, los cuidados es la clásica manera de mostrar que no se trata de una lucha identitaria, sino que se trata de la forma en que vivimos día a día y que eso es problema de todas y todos en Chile y de todo tipo de clase social y de todo género. Entonces, creo que también ha sido un esfuerzo por supuesto se ha contribuido muchas veces a enfatizar esa caricatura desde el sector y yo en eso concuerdo, pero en realidad a mi parecer un esfuerzo de a veces ocultar diferencias políticas de la lectura del ciclo. Por eso hemos planteado la necesidad de que haya una izquierda anclada en los problemas actuales con perspectiva de futuro y eso supone que aquellos elementos que parecían elementos accesorios, alejados de los problemas materiales, estén incorporados. Entonces, y te voy a dar otro ejemplo, cuando se habla de 40 horas, que tiene que ver con poner el trabajo al centro en el sentido de tener tiempo, y se logra que además se produzca en ese debate bandas horarias para tener más tiempo con la familia o para tener tiempo para uno. Para mí eso es, digamos, una perspectiva feminista que otros podrían decodificar como el ñuñoísmo, les preocupa cosas accesorias. A mi parecer tiene que ver con hacer esa confluencia, en mirar, ¿cierto?, los conflictos que hoy día tenemos con todas las implicancias que tienen. Y, por supuesto, un desafío entonces de este partido
enfrentar esas caricaturas, enfrentarlas activamente en el sentido que nos reducen, pero que también explican parte de la trayectoria, y yo a eso creo que a priori no lo veo como algo negativo, ¿cierto? Que se van construyendo identidades, así como en otros ciclos los partidos políticos asocian a ciertos sectores sociales por donde emergen y donde se constituyen, y la tarea del partido político es preguntarse si quiere ser solo eso o quiere ser más, y una de las definiciones que hoy día nos hacen converger a muchas y muchos en esta casa y ofrecer una alternativa política, es decir, que tiene que ser mucho más que eso. Y por eso la idea de pasar de la impugnación a ofrecer un proyecto de desarrollo y felicidad, que eso es lo que nos motiva y nos activa a estar construyendo partido político. Camila, esto que algunos analistas no sé si existe la palabra entrever, o sea, entrever existe, pero entreven, sí, ¿no? Pero bueno, que ven, así como que el Frente Amplio estaría dando indicios de sentirse cada vez más cerca del mundo PS y cada vez más lejos del mundo PC, ¿no? Con el que constituyó Apruebo Dignidad y con el que compitió en las elecciones presidenciales de primera vuelta. Bueno, obviamente estamos hablando de la coyuntura, pero al mismo tiempo estamos hablando del mediano y largo plazo, ¿no? Sobre ese análisis, ¿qué decir? Mira, primero el Partido Comunista es un aliado para nosotros de primer orden, por eso en algo muy concreto como el diseño electoral de las municipales vamos juntos y juntas en la lista de concejales, y así probablemente construyamos otro tipo de articulaciones en ese marco. Ahí nos reconocemos, ¿cierto?, parte de una lucha común por construir izquierda en Chile desde distintas experiencias, por supuesto, pero para nosotros es un aliado de primer orden. Y luego la relación con el Partido Socialista también tiene que ver con el desafío de construir mayoría política en el Chile que habitamos, y en ese sentido tanto la experiencia de algunos ex frente amplistas en el gobierno de Michelle Bachelet, pero también ahora en el ejercicio de gobierno va generando también relaciones de una alianza que tiene que ser más amplia que lo que habíamos constituido como Apruebo Dignidad en algún momento, que era el Frente Amplio más el Partido Comunista, pero no hay una definición de uno por sobre el otro. Creemos que hoy día la posibilidad de hacer izquierda con capacidad de sostener un proyecto de cambio nos requiere articulados en diálogo, pero en virtud de un proyecto, no en virtud solo, ¿cierto?, de los pesajes electorales o de el diseño de cómo se distribuye el gabinete en el gobierno. Entonces, pero para nosotros el Partido Comunista va a seguir siendo un aliado de primer orden en el desafío de construir izquierda. Finalizo con esto, Camila, ya yendo a lo súper coyuntural. Se ha mencionado tu nombre como candidata a secretaria general en la lista de Constanza Martínez. ¿Qué pasa finalmente con eso? Mira, finalmente logramos construir una lista de consenso. Anoche se terminó de inscribir todos los espacios donde se compite para el primer diseño de dirección. Constanza Martínez efectivamente va como presidenta del partido. Cuando digo lista de consenso, digo es que no va a haber una lista de competencia, es decir, se logró tratar de construir una lista que integrara la mayoría de las expresiones, considerando que esta la primera etapa, que supone construir una casa común, y dentro de ella tener todos los debates que en general en los partidos se dan en los comités centrales o en los consejos políticos, y va a ser ahí donde esté la discusión política. Y yo en realidad participo entonces de esta lista de consenso, pero no a cargo de la Secretaría General. Nunca me he planteado ese desafío, sino voy a seguir contribuyendo desde la dimensión de los contenidos, que es también el cargo que hoy día tengo en la dirección provisoria del Frente Amplio. Entonces voy a estar en ese cargo. Ya, entonces demos la primicia. ¿Quién va a ocupar en esta lista de consenso la Secretaría General? Andrés Puble, que es un militante histórico de Revolución Democrática, fue parte también de la FEU. Él va a ocupar la Secretaría General en este diseño de unidad que estamos presentando, y que ya ahí cerca de la hora de almuerzo vamos a hacer un punto para dar a conocer todo el diseño de la lista. Ya, pues lo averiguamos en exclusiva. Igual nuestro propósito, aparte de estas preguntas de la coyuntura, era ir al tema de fondo, hacia dónde iba el Frente Amplio. Creo que es interesante también hacer ese diálogo a través de los medios de comunicación, tratándose de un partido que cumple con dos condiciones que no son muy habituales: partido nuevo y súper relevante, ¿no? Así es que, Camila Miranda, como siempre, muchas gracias por tu gentileza por esta radio. Sabemos que siempre contamos contigo. Muchas gracias, Patricio, y además compartimos en esos dos elementos que tú dices la enorme responsabilidad de lo que significa ser un partido que tiene una vía corta, pero
que ha logrado estar al centro de procesos importantes, y esa es también el desafío de hacer un partido en un momento de alta fragmentación y en un momento donde no tiene nada de popular, ¿cierto? Decir que uno milita en una organización política y quiere plantearle algo al país, porque lo primero que pasaría en la ciudadanía es desconfiar, ¿cierto? Sí. Y es bastante legítimo hacerlo. Así que muchas gracias de nuevo por el espacio, que estén muy bien. Gracias, Camila, igualmente. Ahí estaba Camila Miranda de Nodo 21 y del Frente Amplio, por cierto, dándonos su apreciación respecto a cómo se fragua esta nueva fuerza política, hacia dónde va, cuáles son eventualmente sus políticas de alianzas, sus aprendizajes en el gobierno y de qué manera esto determina su itinerario posterior. Son las 8:35, vamos a hacer un alto súper breve y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.